Nada es imposible para el Señor. Para el Señor. ¿Y qué diferencia hay entre él y tú? Somos un poco de la conciencia voluntaria. No, eres tú quien te has focalizado. El camino de vuelta a casa es desenfocarse. Pero es que eso no es mi idea, es la de Crión. A mí no, pero vamos a hablar de él. Es que como que Crión tiene una idea. Crión tiene una historia, pero cuidadito con la historia de Crión, como la de otras muchas historias, porque muchas veces lo que hacen es poner puertas al campo. Pues estás dando con uno que se lo ha leído hasta la saciedad. Pero ese yo creo que es un hándicap importantísimo y veo que no pasamos por ese hándicap. Y me interesa más pegar el salto sobre eso, o sea, aclarar eso y aclarar los focos de Hammer. No, pero vamos a ponerlo en su justa medida. Pero llamas a mi mujer y que te lo de Susana Saez. No me digo la cuestión es cómo armonizar tu voluntad con la voluntad. ¿Entiendes? La armonía del universo es precisamente la voluntad con mayúsculas. Porque esa armónica sabe lo que quiere y sabe lo que es conveniente en qué, en el concepto total, ¿no? Entonces la voluntad, el Padre, es el propósito, es el plan. Ahí está el plan. El por qué todo esto. Y esa es la voluntad. Y luego está tu voluntad. Tu voluntad es tu visión parcial o particular de lo que hay. El propósito es tu interpretación del propósito. Pero date cuenta que las dos están hechas de la misma naturaleza, como no podía ser de otra manera. Tu voluntad es una faceta de la voluntad. La voluntad en mí. Podríamos hablar, como habla Yogananda, por el poder de la voluntad en mí. Hágase. ¿Vale? Entonces, eso es una fuerza, está ahí. Y eso es un atributo tuyo, porque tú, el Padre y tú sois la misma. El Padre vive en mí, yo en él, dice el Cristo, ¿no? Si fuerais como yo, cosas mayores que yo haríais. Luego te está abriendo las puertas de que si fuerais como... Y si creyerais en mí, es decir, lo que significa ser el Cristo, lo que es el Cristo, lo que es la conciencia crística, el Hijo. Y si creyerais en mí, aun cosas mayores que yo haríais. Si eso no es un tratado de medicina. Bien, pero no, si yo te estoy llevando... Ahora estoy haciendo un esfuerzo para encontrar los puntos de acuerdo contigo. Ahí estoy al 100%. Por eso, vamos a ir al 100%. Entonces, hay un punto, hay unas claves donde ahí la gente se me encasquilla, donde nos hemos encasquillado todo y donde nos seguimos encasquillando. Entonces, una cosa es el poder de la voluntad, está ahí. El poder de la voluntad es lo que hace que la niña pueda visualizar a los comecocos y se cargue su linfoma. Es el poder de la voluntad. Luego eso es un poder que está ahí. Y es que en la mente de Dios no existe el bien y el mal como existe en la nuestra. Existe el propósito. Y Él sabe el propósito. Y es un propósito armónico y es un propósito de amor. Pero a ti tú tienes ese mismo poder en ti. Otra cosa es que lo uses. Pero tenerlo lo tienes. ¿Vale? Ahora tú lo puedes utilizar. Y lo utilizas. Lo puedes utilizar de dos maneras posibles. En armonía con la voluntad, con mayúscula, o en armonía con tu propio deseo, con tu propia voluntad en minúscula. Pero el poder es el mismo, porque Dios está en ti y tú en Él. ¿De acuerdo? Bien, entonces dice uno, ¿puedo utilizar ese poder? Sí. Ese es el poder de la materialización. Ese es el secreto de los físicos actuales. Es la ley de atracción, que es la ley de materialización, por la cual uno concentrándose, y eso tiene sus reglas, por el poder de la concentración, por el poder de la fe, que es la fe en que esto va a funcionar, puede atraer a la manifestación, porque ahí está todo.
Y en ese todo ahí no hay moral, la moral la hemos inventado nosotros. No hay nada ni bueno ni malo, todo es posible. Ahora bien, esa posibilidad la puedes hacer en un plan armónico, que sería el plan, que es la voluntad con mayúscula, o en uno disarmónico, que es tu propia voluntad, que es lo que estamos haciendo todos los días, pero nosotros estamos ejerciendo ese poder continuamente. La mayor parte de las veces inconscientemente, pero es un mecanismo que es automático y se genera solo y se produce solo, porque es que ese no lo puedes quitar. Es como si te quitamos a ti, no te puedes quitar las piernas para andar, tú vas andando y sin darte cuenta las piernas van funcionando, se convierte en automático. Nosotros estamos creando toda la realidad que tenemos ahí fuera, que no está ahí fuera, está aquí dentro. Nosotros la manifestamos por creer en ella. Luego el poder está aquí. Bien, ahora yo tengo ese poder. Y ese poder puedes hacerlo con conocimiento o sin conocimiento. Puedes hacerlo desde la luz o puedes hacerlo desde la sombra. Puedes hacerlo, por tanto, desde la sabiduría o desde la ignorancia. Yo hace unos días fui a Caracas a dar un seminario. Yo llevo muchos años dando seminarios en Caracas y yo no he visto en ninguna parte del mundo tanto movimiento energético como lo hay allí en términos de sombra. De sombra, en términos de bruja, de brujos, de brujería, de magia negra. Bueno, pues Venezuela la creen de la creen. Ni Cuba ni ninguna otra historia. Venezuela y Brasil son únicos. Pero bueno, Venezuela y Brasil es una línea que han trazado en el mapa. En realidad es la misma historia, ¿no? Bueno, pues yo he tenido que trabajármelo allí, he visto cosas alucinantes, pero bueno, hasta ahora me había salvado de todas menos de la última. La última vez para aquí me venía muriendo. Y llegué aquí, bueno, pues me estaba a puntito de irme para el otro lado. Menos mal que apareció Jorge aquí, lo vio y con gran esfuerzo me pudo sacar de la jugada, pero me habían hecho un trabajito de los que agárrate que vienen curvas. Y ya estaba vomitando sangre, tosiendo sangre y bueno, y hundiéndome, y sobre todo con una idea metida en la cabeza que era que tenía las maletas hechas y me importaba 3 pepinos. O sea, que es la idea del abandono, que es la idea de decir, pues si me tengo que ir, me voy. Incluso me estaba gustando la idea, no me estaba desagradando demasiado, ¿no? Pero eso era un fracaso en términos de plan, con mayúsculas. Pero alguien se había saltado ese plan con mayúsculas para meterme su plan con minúsculas. ¿Por qué? Porque los dos utilizan la misma fuerza. Luego, no es buen animal, a la misma energía nuclear que es capaz de explotar y mandarnos a todos al carajo, es capaz de darnos electricidad, luz y mejoras sociales, económicas y de vida. La energía es la energía, ni se crea ni se destruye. La energía sigue al pensamiento, luego la clave está en saber pensar. Tú puedes trabajar esa energía desde la conciencia, y entonces desde la conciencia, ¿qué significa? Desde el respeto. Entonces lo que te mueve a ti es el respeto, y lo que te mueve es que se cumpla el plan. Y entonces tú pones tu voluntad individual al servicio del plan. ¿Ok? Y entonces ahí dices, ¿puedo curar cualquier cosa? Desde esa perspectiva no. ¿Me estoy explicando? Porque desde esa perspectiva solo se va a curar lo que convenga al plan que se cure. Eso es lo de la gente que sigue a Saint Germain y todo esto de Connie Méndez y todo, habla muy bien y muy claramente de ese asunto, ¿no? Esa es la visión de María, hágase en mí según tu palabra. Es decir, hágase tu voluntad y no la mía, que dice el Cristo en Gesemaní. Es decir, es como la voluntad individual del Cristo, que la tiene en el huerto de Gesemaní, cuando dice, pase de mí este cáliz. Puede hacer que pase de él ese cáliz porque tiene esa fuerza, tiene ese poder para hacer pasar eso, porque al fin y al cabo el que está jugando la partida es él. ¿Sí o no? Fíjate que ahí esa frase es genial, pero dice, pero en suma, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces él renuncia de la voluntad individual poderosa, porque no puede negar nadie el poder de la voluntad del Cristo, pero la pone al servicio de ¿qué? Del plan divino, la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía, pero es una decisión propia. Ese es el pasaje que te viene a demostrar que tú puedes hacer lo que te dé la gana, porque si no, ¿dónde está el libre albedrío? Narices, tenemos libre albedrío. Entonces yo como sanador, ¿qué puedo hacer? Puedo curar incluso lo que no debo curar. En ese contexto no hay nada incurable. Lo que sí hay es que asumir que la consecuencia de eso es ir imponiendo tu plan al plan. Entonces, en ese contexto puedes curar cualquier cosa y no hay ninguna enfermedad incurable. Pero en un contexto de un plan que es significativo y que tiene un propósito y es un propósito evolutivo de la especie humana, de pasar desde lo más denso de la materia a lo más sutil, que es el alma, el espíritu,
Todo esto que está aquí en el mundo está perfectamente hecho. Luego entonces tú te pones al servicio del plan y actúas en función del plan. Y entonces ¿tú qué eres? Eres un instrumento del plan. Y entonces ser el sanador de instrumento del plan significa que a ti se te va a utilizar, el plan te va a utilizar a ti porque gracias a tu voluntad has puesto tu poder al servicio del plan. Y entonces se te van a venir a la consulta pacientes a los que tú vas a poder ayudar. Tú puedes hacer un trato con el cielo, yo lo hice hace mucho tiempo. Que no me mandes ninguno a quien yo no pueda ayudar. Entonces yo sé que todo el que entra por mi puerta algo le puedo ayudar y yo me pongo a eso. Y no sé qué es muchas veces lo que le puedo ayudar, pero eso ya surgirá, yo sé que va a aparecer, sé que algo hay. Entonces ahí que tengo que tener la pureza de intención. Pureza de intención y ausencia de expectativas, porque yo no sé qué es lo que tiene que ocurrir. Eso solo podría decir eso desde mi voluntad individual. En la voluntad absoluta, que es el plan, yo no lo sé porque yo no conozco el plan. Si conociera el plan ya estaría iluminado. Entonces lo más que puedo hacer es hágase en mí según tu palabra, hágase en él según tu palabra. Entonces yo me ofrezco, ¿cómo qué? Como oficiante. Pero oficiante de un plan que a través mía, porque yo me ofrezco de vehículo y el plan necesita de ese vehículo, se puede producir la sanación o no sanación ninguna, porque a veces la sanación no es sanar las moléculas ni sanar el cuerpo. Es sanar el alma, es sanar otras cosas aunque el cuerpo se muera. Muchas veces la sanación es que el paciente se muera. Y dices, ¿eso sería curar todo? Sí, eso sería curar todo, porque también se puede curar. Ahora, ¿qué puedo hacer? Curar el cuerpo físico. Bien, efectivamente, en determinados casos, si quieres curar el cuerpo físico, te tienes que salir del plan, con mayúscula. Porque el plan no está, en el plan con mayúscula no está que este paciente se le cubre su cuerpo físico. ¿Y tú crees que eso el de arriba lo deja hacer? Yo sé que el de arriba le da lo mismo, si el de arriba eres tú aquí abajo. También, ahora sí. ¿Me entiendes? Pero entiendes lo que te quiero decir. Estoy, mira, 100% de acuerdo, pero ¿cuál es el matiz siguiente que yo introduzco? Incluso un ejemplo que te has puesto. Vamos a dar el supuesto de que puede haber en nuestra fase espiritual, siempre como celular de Dios, pero no como Dios mismo, el hecho de que cuando nos integramos en la siguiente biología, en la siguiente encarnación, incluso por amor todo y por ese plan del universo, decidimos a veces una planificación no predeterminada como un libre albedrío de que me voy a integrar en determinada situación. Por ejemplo, la de niño, que hemos puesto el caso de la niña de que nace sin corte cerebral. A pesar de la sanación de la posibilidad de algo que es milagroso, está en mi contrato precárnico elegido por mí mismo, en fase espiritual y por amor, para cumplir algo para que otros evolucionen en ese momento, y luego ya me encargaré otra vez, que yo no. Por eso es mi planteamiento que no siempre al 100%, a pesar de que estoy de acuerdo contigo, ese sanador tenga el nivel que tenga, a pesar de todo, puede hacer que esa persona viva, porque al final la niña muere porque es lo apropiado para el universo, para ella, porque es un contrato precármico. Y porque ya, ahí está, porque ya en su libre albedrío precármico, preencarnación, perdón, ha elegido morirse de un accidente de tráfico a los 7 años. Exactamente, por ejemplo. Entonces, ahí no vamos siempre al 100% otra persona, a nivel que estemos, poder sanar o evitar la muerte. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Que tú no vives solo en el universo, sino que formas parte del todo. Luego, en ese precontrato que tú haces contigo mismo, es un precontrato que haces con quien están manifiestos también. Con los demás, con todos, por supuesto. Un precontrato establecido entre nosotros mismos. No está establecido entre nosotros mismos. El movimiento es continuo, no lo puedes parar. Sí. Entonces, en ese precontrato siempre va implícito que otro que forma parte del contrato cambie la jugada. No pasa nada. Y lo puede hacer. Que muchas personas muramos en un momento determinado. Y a veces se cumple lo apropiado y otras veces no. Que a veces no se cumple lo apropiado. ¿Cómo se sabe que ¿Cómo sabemos eso? Pero por eso, como tú... No es una hipótesis, se puede hacer y se ha hecho. No somos dioses, somos células de Dios. Que se puede hacer y se ha hecho, hombre. ¿Cuánta gente ha cambiado el plan de otros? Pero ¿quién sabe quién ha cambiado el plan de Dios? Hay teorizar. Bueno, vale, si lo quieres mirar por ahí, no es teorizar. No es teorizar. El tema es que si estamos en relación, cualquier movimiento relacional es un movimiento de infinitas variables y todos tenemos, por lo tanto, el derecho al libre albedrío, el mismo derecho al libre albedrío que tienes tú para decidir que me voy a morir a los 7 años es el mismo libre albedrío que tengo yo en relación contigo para decidir que vivas hasta los 8. Pero eso tú en este momento... Es que si no estaríamos totalmente condicionados y entonces la interacción no existiría. La interacción es movimiento. Pero si yo lo he elegido por libre albedrío, si yo me voy a morir a los 7 años para conseguir... Pero es que en la elección de ese libre albedrío, caben todas las demás posibilidades. No hay posibilidades cerradas en el universo.
Si no es cerrada. Es cerrada desde el momento que tú dices, cualquiera que interfiera aquí me está cortando a mí mi propia libertad. No, Es que lo haces todo en una perspectiva lineal, Sí. que es una proyección lineal de una decisión previa. Las decisiones no se proyectan en lineal, ¿me entiendes? Sino que se proyectan en total. Y en el contexto total, en movimiento, esa proyección inicial que tenía su objetivo cambia en el proceso, porque si no estaría escrita la historia del mundo de antemano y se llevaría a cabo, y entonces ella tiene razón, Dios de arriba no lo permite. Pues si hay un Dios arriba que no lo permite, entonces no hay libertad, entonces todo está escrito, entonces determinismo absoluto. Es una condición que Bueno, pero si no hay determinismo, no lo hay para nada. Fíjate que te he hablado de Crión y insiste permanentemente en el libre albedrío. Pero entonces, si no hay determinismo, no lo hay para nada. Lo que no puede haber es decir, bueno, no hay determinismo, pero hasta este caso. Al llegado a este caso, ahí sí hay determinismo. Sí. No, si no hay determinismo, no lo hay. Pero no es determinismo. Sí, determinismo es que una decisión tuya de encarnación para morirte a los 7 años no puede ser, por tanto, modificada por nadie. Eso es determinismo. Puede ser intentar modificada, pero si eso es lo que tiene que ocurrir de alguna No, manera... pero es que ves, el determinismo es si tiene que ocurrir. No hay nada que tenga que ocurrir. Es lo apropiado para el universo. Eso es más apropiado. Pero es que no hay una sola cosa apropiada para el universo, porque entonces sería un universo determinado a que solo fuera de esa manera. Pero te estoy hablando de un caso puntual. Pero es que no existe la puntualidad, porque lo que te dice ahora la física, y te lo decía Einstein, es que es todo relativo, porque todo depende del posicionamiento del observador. ¿Tú crees que nuestra mente actual, con todo lo que sabemos y todavía estamos las personas que estamos aquí, podemos alterar ese plan completamente? Pero si es que el plan no tienes que alterarlo, porque el plan no está escrito. Pero si es que no lo conocemos totalmente, nuestra mente no... Pero ¿sabes cuál es el plan? No, Que no hay plan. por eso... Pero entonces antes solo un plan mayor y un plan menor. Es que el plan es el plan en sí mismo, es el potencial en sí mismo. Para voy a meter ya en camisa de 11 varas. No, es que el plan es precisamente el disfrute de la vida, es el disfrute de la creación, y eso se está generando continuamente, es la creación continua. El plan es ese. Entonces todo aquello que vaya en contra de la creación continua es lo que va en contra del plan, pero la creación continua es total improvisación continua. Pero si es que ocurren estas cosas no es en contra de la creación, si es que pero es que muchas veces pensamos de que todo está determinado, pensamos que esto tiene que ser así, es un pensamiento lineal. El ser humano es más allá que un pensamiento lineal. Mira, primero, el pensamiento lineal existe dentro del espacio-tiempo. Sí, lo sé. La conciencia está fuera del espacio-tiempo. La conciencia está fuera del tiempo-espacio. Entonces, es el poder creador continuo, es la creación continua, es el eterno movimiento, es la eterna creación y es la eterna posibilidad. Infinitas posibilidades en cada movimiento. Si no hubiera infinitas posibilidades en cada movimiento, no habría creación, habría determinismo. Si la clave de la creación es esa, que tú estás creando continuamente, y que es crear, de la nada hacer. ¿Y qué es eso? Un campo nuevo de posibilidades, un campo nuevo de materializaciones. Luego no puede haber nada que de antemano esté preconcebido, atado y bien atado. No existe. ¿Y crees, por ejemplo, que es que eso va en contra de la idea mismísima de Dios, como Dios creador, Dios infinito. Porque entonces sería que un juego que así en nuestra vida lineal sí lo entendemos, que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y nos morimos. Precisamente esa es la esclavitud del hombre, esa es la sombra, eso es lo no existente, eso es lo que te dice, por ejemplo, el hinduismo, que no es la realidad. La realidad está más allá de lo manifiesto. ¿Pero crees que es posible que las canalizaciones de Crión sean la voz del Espíritu, sean una transmisión del universo de Dios? Todo es voz del Espíritu. Pues lo que te estoy diciendo no es mi idea. Pero que todo, que todo es voz del Espíritu. La idea de Satán es del Espíritu. Ya lo sé. Pero es que hay una fuente que está diciendo precisamente, no es mi idea, no es mi razonamiento. No, pero que Crión puede estar diciendo una cosa, pero es que Nisargadatta dice otra. Pero es que Babaji dice otra. Bueno, pero una cosa es los maestros humanos iluminados y otra cosa es la canalización de la voz directa del Espíritu de Dios. Es que cuando yo empecé a leer esto, ya no estoy leyendo a Yogananda, o leo a otros maestros, los que he leído también. Es que la primera vez que... Pero Yogananda es para el hinduismo un avatar, que es la encarnación divina. Ya, es el Dios mismo. El Crión menciona a Buda, menciona a Cristo, a Zoroastro, menciona a Yogananda como un maestro de amor. Se menciona mucho en los pero que son avatares, encarnaciones divinas, es el mismo Dios encarnado. No, avatares. Bueno, llámalos como quieras, pero no dejan de ser humanos que en un momento determinado tienen un nivel de conciencia. Pero es que Crión no es una canalización de un maestro humano, es la voz del Espíritu directamente. Y eso es lo que dice, no es lo que yo pienso, de verdad, no estoy hablando de... Pero yo no le veo a Crión más voz del Espíritu directamente que la que te veo a ti. No, porque Crión mismo dice que nunca se ha encarnado una biología humana y en este momento soy un humano.
Cristo se encarna en una biología humana y no por eso deja de ser Dios. Para los No, cristianos. pero si es que Dios te dice que todo es una unidad. Él hace en este momento es una unidad entidad. Pues entonces, si todo es una unidad, ¿qué tiene de Dios el crión que no tengas tú? Pues que en este momento yo estoy integrado en la biología humana. Pero si ese solamente. momento es la percepción nada más, tú te crees que estás separado porque te crees que estás separado, pero esa es la clave de la iluminación, darte cuenta de que no lo has estado nunca. Claro, pero porque lo hemos elegido, nos traspasa un velo y esa es nuestra historia. Pero luego entonces tu percepción, tú desde tu intelecto y desde tu razón estás separado. El día que trasciendas ese intelecto y esa razón, que es lo que te dicen todas las iglesias y todas las escuelas, en ese momento puedes ser uno contigo mismo. Y en ese momento está el Dios. Por eso, si yo soy capaz de ver en ti ese Dios igual que lo veo en Crío o en Yogananda, la única cuestión es de que tú todavía te estás divirtiendo en separarte. Diviértete, pues ese es el juego de la creación. Diviértete el tiempo que quieras, pero no quiere decir que por eso no tengas la verdadera esencia. La esencia tuya es total y única. El único matiz de diferencia es en el hecho del acto terapéutico y hasta dónde puede llegar. Bien, mira, en el acto terapéutico podemos concretarlo de una serie de cuestiones. Mira, lo que era incurable para hace 500 años es curable a día de hoy. Hace 500 años hubiéramos podido tener esta misma conversación. Yo lo dice, sí. Y entonces hace 500 años hubiéramos considerado, por ejemplo, que la gota era una enfermedad incurable. Y hace 500 años hubiéramos pensado que una infección de garganta era una incurable, una enfermedad incurable. ¿Y todo qué era? Una falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos poner? Mira, ¿te imaginas un mundo en el futuro donde no haya enfermedad? Sí, sí. Donde no exista la enfermedad. ¿Os lo imagináis, verdad? Donde el hombre haya superado ya, por lo tanto, el proceso de enfermedad. Lleguemos a un nivel de evolución donde ya estemos metidos y enfrascados en discusiones como esta, por ejemplo, y no tengamos ya que andarnos preocupando de si el de estómago duele o no duele, porque ya le hemos curado todas las enfermedades. ¿Os imagináis eso? ¿Y eso qué sería? Una cosa celestial, ¿no? Maravillosa. Pues traerla aquí ahora. Si la traes aquí ahora ya no hay nada que pueda impedir curarse. ¿Por qué tiene que ser impedimentos para nosotros? El impedimento no está en sí mismo, el impedimento está en que yo me ato a una idea de que aquí ahora no puedo hacer esa cosa. Si nosotros nos hubiéramos frenado ante el cromosoma 5 en la neurofibromatosis de von Recklinghausen y hubiéramos dicho, coño, es imposible activar el gen que codifica el factor inhibidor del gen que codifica el factor de crecimiento de fibroblastos. Fíjate qué chorrada. Si yo me hubiera planteado y nos hubiéramos planteado que eso no era posible, hoy no se estaría curando la neurofibromatosis de von Recklinghausen. ¿Cómo vas tú a curar a una neurofibromatosis de von Recklinghausen si eso es una enfermedad kármica? Más kármica que una enfermedad congénita que se trae, ¿qué más podría ser? Entonces de pronto a una persona se le ocurre decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que se mueve aquí? Son fibroblastos, es una célula ubicuitaria del mesénquima. ¿Y el fibroblasto qué tiene? Hoy lo sabemos por la genética, como todas las células. Hay un gen que codifica un factor estimulante de la multiplicación de fibroblastos y hay otro gen que codifica un factor inhibidor del crecimiento de multiplicación de fibroblastos. ¿Qué pasa en la neurofibromatosis? Que está activado el gen que codifica, mira, yo no estoy hablando de Dios, el gen que codifica el factor estimulante de colonias de fibroblastos, entonces no paran de multiplicarse. Muy bien, ¿y qué pasa? Pues que está inhibido lógicamente el factor que inhibe, valga la redundancia. Entonces yo activo al factor inhibidor y freno al factor activante, estimulante. ¿Y eso cómo lo hago? Por visualización. Y entonces yo me imagino el fibroblasto, entonces digo, ¿y dónde puede estar ese patrón de organización? En el alma, que es donde está todo, ¿vale? Que es la resonancia de todo el plan en nosotros, el alma individual. Y entonces el alma, ¿qué pasa? Desde los antiguos sabemos que el alma tiene 3 hileras de pétalo, por imaginarlo como un loto. Sabemos que el alma tiene, por lo tanto, 3 energías fundamentales, que es la energía del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, que es voluntad, actividad inteligente y amor, sabiduría. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el código ese, lo puedes leer así. Pero eso tiene detrás tres cosas que se le llama, desde las sabidurías antiguas, los 3 átomos permanentes. Átomo permanente físico, átomo permanente astral y átomo permanente mental. El físico, el astral emocional y el mental. ¿Vale? Y en el átomo permanente físico están, por lo tanto, todos los patrones de organización del físico, todos los arquetipos del físico. Coche, pues me voy a subir ahí al átomo permanente. ¿Y ese con qué conecta? Ese conecta con los pétalos de actividad inteligente. Llámese Espíritu Santo, que es el que conoce la manera de la cosa. Y entonces allí me imagino que está el arquetipo. ¿El arquetipo de qué? Del gen que codifica el factor inhibidor
del gen que codifica el factor estimulante de multiplicación de fibroblastos. Y lo bajo por visualización, como hago con el comecoco, y a través de ese conducto que es de a través de pétalos de actividad inteligente, átomo permanente físico, séptimo centro, y del séptimo centro lo bajo al primero, y del primero lo subo al segundo, y en el segundo que tengo un dipolo que maneja ¿qué? Maneja la colágena y maneja por lo tanto el metabólico motriz, y por lo tanto está manejando los fibroblastos, y a través del segundo centro implanto en toda la red de fibroblastos del organismo la activación del gen que inhibe el factor de crecimiento de fibroblastos. Ya he hecho una visualización, pero he hecho una visualización con conocimiento, porque sé lo que estoy haciendo. Y aquí eso es verdad. Ay, me importa un carajo, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿De la absoluta, la relativa? ¿De cuál verdad estamos hablando? Oiga, tengo cuidado, no haga eso porque es que eso no es verdad. ¿Dónde sacó usted eso? ¿Se lo ha inventado usted? Eso es un churro. Usted se ha montado un churro aquí para hacer una cosa. Vale. Pero lo he hecho. Y ha bajado. Y se ha plasmado. Y cuando logramos que se plasme, el paciente se cura. Luego ahí está todo. La única cuestión es bajarlo. El último comentario. No, y ese es el arquetipo. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Con arquetipos. Y el arquetipo de la forma. Y entonces yo me encuentro un chaval que tiene un tema que no crece, ni reverdece, ni come, ni nada, está enclenque total y absolutamente, y entonces yo cojo y digo, va, esto es la somatostatina. Pero yo no tengo somatostatina. Y la somatostatina es el inhibidor de todo el crecimiento y de todo, es un mecanismo de defensa del organismo. Bueno, pero eso no lo sabíamos hasta que alguien lo descubrió. Y ahora que tenemos que darle al muchachito somatostatina y activar la somatostatina, ¿para qué? Yo ya sé lo que hace, yo ya sé lo que tengo que pensar. La idea es lo importante. Esa idea arquetípica, si yo tengo la idea, puedo con el pensamiento convertirla en imagen. Es que ese es el gran poder, ese es el poder de la voluntad en mí. Pero esa voluntad, para que vaya con arreglo al plan, tiene que ser trina, tiene que ir en tres, que es voluntad, amor y actividad inteligente. ¿Me entiendes? Cuando tú juntas las tres, ya estás haciendo que el Padre es en mí. Pero la gente no se lo cree y por eso no lo hace. Entonces, cuando tú haces eso en sanación, eso ocurre y eso funciona. Pero tú coges a otro paciente con von Recklinghausen, se lo haces y no funciona. ¿Y por qué? Porque tú no pones la condición de que funcione. Tú haces lo que tienes que hacer. Tú sabes que eso puede ocurrir. Entonces, si es así, hágase en mí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces tú coges al paciente y lo hace. Pero tú desde el momento que sabes eso y no sabes cuál es el plan, cada vez que tienes una neurofibromatosis en la consulta, tienes que hacerlo. Estoy de acuerdo. Ahí, pues quedémonos ahí, No en el punto de unión. Pero está debido al plan, no se va a operar el 100%. Pero es porque yo quiero. Porque lo pongo a la condición del plan y lo supedito a la condición del plan. Pero si yo quisiera, sé hacer lo otro. No entendéis esto, ¿verdad? Sí, sabría activar el gen. Porque ya lo he activado. Y ya sé que he activado el gen. Pero he hecho siempre la activación del gen condicionada al bien del plan. Pero puedo hacer activar ese gen sin ser condicionado al plan. Esa es la magia negra. Claro, no, eso es esa es la magia negra en cuanto que impera tu voluntad y no la del plan. Eso es la energía atómica. Yo he generado la energía atómica, yo he bajado el arquetipo de la energía atómica y la he plasmado aquí en una fisión atómica. Y con eso he hecho la bomba atómica para cargarme Nagasaki y Hiroshima, pero con eso he hecho centrales nucleares para poder iluminar los hospitales y que la gente se pueda operar por la noche y salvar su vida. ¿Me entendéis o no? Nada es bueno ni malo. Pero no estoy de acuerdo en que tengas que hacerlo siempre el 100% de las veces. Si quisiera, sí, pero esa es mi responsabilidad, eso es vender mi alma al diablo. Pero tienes razón, Cuando hay una canalización en Madrid. no quiero decir que para acabar, que tú también tienes razón en creerlo, ¿no? No, claro. Si esa es tu defensa, puedes hacerlo y la puede hacer Cridón también. No hay curandero en el mundo que pueda, ni el mejor terapeuta, solucionar lo que quiera y alterar el plan no en predestinación al 100%. Porque hay otras cosas que se escapan, aunque... Bueno, en un momento dado, mírate, si tú te has leído a Yogananda al principio, Yogananda le demuestra a su hermana, cuando tenía 7 años, que dice, estaba la hermana riéndose de él y de la capacidad que él tenía y de la confianza en Dios que tenía y en la Madre Divina y toda la historia. Y entonces le dice a su hermana en un momento dado, no recuerdo ahora mucho el pasaje, pero le dice, dice, para que lo veas, dice, yo te aseguro que mañana ahí tendrás un forúnculo, por el poder de la voluntad en mí. Y efectivamente, al día siguiente, su hermana le sale un forúnculo en la pierna de 3 pares de narices.
y a Yogananda otro, en el mismo sitio. Dice, entonces aprendí la lección. ¿Entiendes? Eso tiene su significado y su porqué, pero eso no quiere decir que no puedas. Poder puedes, pero tienes que asumir las consecuencias. En nada tenemos un nuevo tipo de información, porque Yogananda murió en 1952 y Kirillov empezó a canalizar en 1995. Pues yo no voy a entrar en una... Y sigue canalizando. Y Yogananda, insisto, es un maestro humano y Kirillov es el del espíritu. Pero eso es para ti, corazón. Para mí. Pues yo no creo en Dios. Eso es para ti. Y él no sé, el hombre no es lo que cree. Pero si no es cuestión de creer, yo no pretendo que nadie crea en nada. No, que lo das. No, pero verás, tú te. No, pero al decirlo de esa manera, pero ese es el problema, que al decirlo de esa manera categórica, para ti es eso. Pero yo, fíjate, me voy a otra idea diferente y no puede ser que la tuya sea verdad y la mía no. O sea, pueden ser las dos verdades. Yo te digo que es justamente al revés. Si yo solamente estoy dudando del 100%. No estoy en contra de... Bueno, yo te voy... Sí, bueno, pero porque a ti... Pero porque te obsesionas en el 100%. Pero es que no hay demostraciones, el 100% no existe, no se ha visto. No hay ningún curandero del mundo, ningún terapeuta, ninguno del 100% de los casos. Porque no ha habido... Pero es que no hay ninguno que haya querido hacerlo. Estamos en hipótesis, entonces. Para llegar a hacer esa... Mira, cuando tú tienes... Para acceder a cierto tipo... Sí. Y lo primero es que no lo sabes. A lo mejor hay un chamán de la selva que lo ha Si no hecho. es que yo quiera, me estáis confundiendo. No, mira, para allá. No es una postura. No hay... No es... Podríamos avanzar un poco. Sí, vamos al tema. No, pero... Si no es verdad ahora, soy verdad mañana. Sí, yo quisiera... No, venga, pero vamos a dejar claro por final, si tenéis razón, una cosita nada más. Que es que las limitaciones no las ponemos nosotros. Y el problema de nuestras limitaciones es que se las adjudicamos al paciente. Entonces, un terapeuta no puede ponerse limitaciones. Ni debe ponerse limitaciones. Eso no quiere decir que no las tenga. Uno las tiene porque se las pone. Uno las tiene porque le falta conocimiento. Pero esa falta de conocimiento es lo que hay que reconocer. Yo reconozco mi falta de conocimiento, pero eso me sirve de acicate, de estímulo para dejar de tener falta de conocimiento, es decir, para adquirir conocimiento. Y sobre todo para que eso nos dé una cosa, que es una visión de que no hay nada que no se pueda hacer, porque si no estamos haciendo lo de la medicina clásica cuando dice esto no tiene cura. Y esa es la nosa más grande que existe, ese es el nocebo más grande que existe. El nocebo más grande que existe es el pensamiento del terapeuta de que esto no tiene solución. Eso es lo más nocebo. Siento no estar de acuerdo con él, o que no estoy de acuerdo conmigo, pero la experiencia nos ha demostrado eso. Entonces, si tú no sabes hacerlo, lo derivas a otro que pueda hacerlo, que tú creas que lo puede hacer. Pero si tú partes en una consulta de que esto no tiene solución, o entra dentro de ti la duda de que a lo mejor resulta que este paciente, su karma es su historia, todo eso lo único que te está haciendo es limitarte. La fuerza de la voluntad, la fuerza de la ayuda, la fuerza del servicio, la limitamos nosotros, no se limita por sí misma, solo la limitamos nosotros con nuestra apreciación. ¿Vale? Entonces, lo primero y fundamental, todo paciente que te entre por la puerta es porque puede ser curado. Que tú no sepas, que tú no seas capaz, pues allá tú, pero no es porque no sea posible, ¿eh? Entonces ahí entraría al 100% y el 95%, me da exactamente igual, partir de ese principio, eso además da higiene mental. Y luego, vámonos a pasar a las tablas. ¿Qué hacemos con las tablas? Abran ustedes las tablas. Mire, por ejemplo, tienen ahí una hoja, ¿cómo manejamos las tablas? Bien, vamos a una cosa entonces. Aquí nos plantea, porque ahora sí es el momento de que empecéis a sacar patología en la que se os ocurra y decir, pues yo tengo esto, mi amigo tiene esto. Espera, ella me comenta una cosa, vamos a empezar por ahí. Como tenéis unas tablas que son únicas, no las tiene ni la gente de Alemania, ni de ningún otro país, ni de Francia, ni de nada. Solo las tenemos nosotros, y dentro de España sois los pocos que las tenéis. Que es unas tablas que tienen también, van colocadas en orden alfabético. Como yo no lo sé, buscarme a ver si encontráis cataratas, que es lo que plantea ella aquí, que tiene un amigo que dice que tiene cataratas y que quiere quitarse esas cataratas. Pero sin operarse. Y dice, yo quiero quitarme... Cristalino. O vamos y buscamos cristalino. Una pregunta. ¿Un nacimiento de retina después de un mes y pico se puede curar? ¿Puede curar? ¿Qué dirías? Sí, claro, pero para la medicina no. O sí, aquí dejemos claro eso, porque parece que era un lío entre él y yo, pero es que eso se lo he provocado yo. Estábamos hablando antes en el coffee de este tema.
Dejemos claro eso, porque no sabemos el daño que nos estamos haciendo. No, pero por ejemplo, yo ahora mismo voy con Un desprendimiento de retina, lleva 3 años con desprendimiento de retina. 3 años. Ya es más que un mes, ¿no? Sí. 3 años con desprendimiento de retina. ¿Se puede curar sí o no? Sí. No lo sabes. Bueno, yo tengo un desprendimiento de retina de 3 años recuperado íntegramente. Pero operado. Yo te hablo de disequilado operado. Ah, ¿operado el paciente? Sí. Sí, claro. Y con cerclaje de retina y con fracaso absoluto de la operación. Y después de 3 años recuperarlo. ¿Se puede? Yo sí. Yo no es que lo crea, es que lo sé. ¿Qué me pasó a mí? Que hasta que no lo vi no lo creí. Pues todo ese tiempo que me perdí. ¿Me entiendes? Pero eso es tanto como ponerme a mí mismo en la época de la edad de piedra, pensando que todo lo que era imposible para la edad de piedra. Pues hoy hay muchas cosas que se han demostrado que no eran imposibles, pero si yo me paro aquí ahora y me pongo como el hombre del Cromañón a pensar que lo que yo no he sido capaz de ver o no, lo que no veo o lo que no entiendo no puede existir, la vida no hubiera avanzado jamás sobre el planeta Tierra y el hombre no hubiera evolucionado jamás sobre el planeta Tierra. Si vamos a ver, si la Tierra tiene que dar vueltas alrededor del Sol, eso lo está dando y está ahí antes de que Galileo y compañía lo supieran, ¿no? ¿Me entendéis o no me entendéis? Entonces, por Dios, no se pongan ustedes frenos en los sitios. Claro que se puede. Entonces, partimos de un principio. Que si no se puede, es porque no sabemos hacerlo. Pero que si supiéramos, se podría. Luego todo se puede, es cuestión de saber cómo. Gracias a ese principio crece la ciencia y gracias a eso crece la evolución. Crece la evolución. Si este dolor que yo tengo aquí por el amor de la niña que me ha dejado no se puede superar. Desde ese momento, en ese punto, cuando estás sufriendo eso, piensas que no, y si piensas que no, te quedas ahí congelado y estás toda la vida sufriendo por la niña que te dejó. Pero dices sí, pues entonces cuando te empiezas a capacitar. ¿Y eso qué es? Una actitud con C. Usted no se puede dedicar a la salud con una actitud de fracaso. Y es una actitud de fracaso el pensar de entrada que esto no tiene solución. Porque entonces, ¿dónde está el reto? ¿Qué es lo que nos hace crecer a los médicos? Los pacientes que nos retan. ¿Y quiénes son los pacientes que nos retan? Los que no se curan. Ese es el que nos hace crecer a todos. Y por eso la medicina evoluciona. Gracias a los que no se curan. Porque ese es el reto. ¿Y cuál es lo que provoca? Que los médicos, cada uno por la vía que de su mejor entender y saber, unos por la bioquímica, otros por la bioeléctrica, otros por la sanación, otros por lo que sea, buscan la manera de solucionarlo. Y siempre que se ha hecho, ¿qué ha ocurrido? Que se ha encontrado. Eso es al 100%. Ahí sí que se demuestra al 100%. Siempre que se ha hecho, se ha encontrado. Y las que no se han encontrado es porque no se está haciendo por el camino adecuado, porque falta que investigar. Hay que seguir investigando. ¿Se imaginan ustedes todos los servicios de oncología del mundo y toda la investigación oncológica del mundo que dijera el cáncer no tiene cura, no se puede solucionar? Pero sin embargo ocurre una cosa significativa y muy maravillosa, que es que parece que ese principio, porque ahora podríamos estar adjudicando, no, es que no conviene al plan que se cure a la gente, es que este no se debería curar y tal y cual, y por eso no entendemos el cáncer. Preguntémoslo y entonces en ese momento saltemos a Fleming. Fleming descubrió la penicilina y a partir de ese mismo día ya parece ser que no había ninguno que tuviera problema kármico para morir de infección, porque desde que se aplicó la penicilina todos los que tenían infección empezaron a curarse. Vino la era antibiótica, se descubrieron los antibióticos y hoy de infección no se muere prácticamente nadie, cuando nunca jamás se ha muerto en la historia de la humanidad más gente que con la infección. Mantener el silencio un poquito, que molestamos a otros. Entonces, esa es la historia. Es decir, claro, para todos los anteriores a Fleming la infección era una barbaridad. Fíjense qué barbaridad era curar la infección, que a Fleming tardaron 5 años en reconocerle la eficacia de la penicilina. ¿O no es así? El cáncer no se cura porque no se va por el camino correcto, porque no hay intención de curarlo. Si hubiera intención de curarlo, pues miren ustedes, el Chacón está ahí para dar lecciones a quien quiera de cómo se cura el cáncer. ¿Lo entienden? Entonces, primera cuestión fundamental, no nos podemos poner el hándicap delante. Puede uno ser mucho más humilde. Porque adjudicamos ese problema a la medicina clásica, decimos, es que el médico clásico dice, no, y no vaya usted ni alternativo ni nada porque esto no tiene cura. No me digáis que no habéis oído eso. Esto no tiene cura, y lo más que hay por ahí son charlatanes que le van a sacar las perras. Sí. Cuando lo humilde sería, mire usted, yo no sé cómo esto se cura, pero eso no quiere decir que no tenga cura. Porque si tú dices no tienes cura, o te crees, porque los otros lo dicen, tú eres peor, porque te lo callas, pero lo piensas.
¿Me entiendes? Y cuando tú le dices esto no tiene cura a un paciente, por lo menos le confrontas. Y eso me parece mucho más honesto que lo que estamos haciendo algunos de nosotros. Porque al decirle no tiene cura, entonces el paciente tiene la oportunidad hasta de cabrearse, de sublevarse contra ti y decir, pero este tío que se ha creído. Y entonces aparece el verdadero poder de que no hay nada. Hablando así con un compañero mío, y esto sí que viene a colación, os hablé antes de ello, un compañero mío, que es clásico total, que estaba de guardia en el hospital, en cirugía, una noche, y de pronto tenía a su cargo en el pabellón, en la sala, un señor muriéndose de cáncer supermetastásico por todas partes, estaba ya en coma. Como es un hospital comarcal, y esto venían de un pueblecito de la montaña, de la Sierra de Gredos, la hija del señor, que era 70 y tantos años, que estaba muriéndose de todo, allí arriba en la sala, le baja a ver, oye mi padre, ¿cómo está? Tal y cual, mire usted, que está muy malito, ¿qué tal? Y entonces le dice mi amigo, que no cree en nada de estas cosas, ni creía en nada de estas cosas, y que además él es ginecólogo, o sea que estaba ese día por ayudante de cirugía, no estaba de ginecólogo. Dice, mira hija, yo tal como he visto a tu padre no pasa de esta noche, pero como se muera aquí, va a ver que luego las cajas de zinc, las historias para llevártelo para tu pueblo, pues ya ves tú, como era antiguamente que había que pedir permiso para pasar de un pueblo a otro, todas las historias aquellas. Dice, así que yo que tú, viendo cómo está, yo pedía la alta voluntaria, me la llevaba, te cojo ahora mismo, te pongo la ambulancia, te lo llevas para tu pueblo y que se muera en su casa. Y si se muere por el camino con callarte y no decir nada y decir que se ha muerto al llegar a la casa, pues eso que te va a ahorrar. Y me contaba, dice, yo tratando de hacerle eso, digo, mira, ahora mismo donde está, sin hay ni que moverle, le envolvemos mismo con la misma sábana y lo montamos en la ambulancia, te lo llevas para casa y ya que tiene que morirse se muera en casa. Porque el hombre estaba comido arriba abajo, con metástasis hepáticas, óseas pulmonares, pues ha hecho trices. Y dice la hija, ay sí doctor, pues qué, pues mire usted, pues sí, pues estupendamente, pues nada, fírmame la alta voluntaria, que tampoco va a ninguna parte, y para allá. Y efectivamente, lo envolvieron, lo metieron en la ambulancia y adiós. Y a los 3 meses, este compañero mío está pasando consulta en el hospital, la consulta de ambulatoria. Y entonces pues tiene allí todo el hospital y le pregunta a la enfermera ya cuando iban allá alrededor de las 3 de la tarde, dice, oye, ¿cuántos quedan ahí fuera? Dice, pues quedan de pacientes, tiene usted todavía uno. Dice, pero luego hay otro señor que quiere hablar con usted. ¿Se quiere hablar conmigo? ¿Qué quiere? Dice, un señor que trae una sábana de las nuestras, de la Seguridad Social. Dice, viene vestido de traje, sin corbata. Dice, debe ser de aquí de algún pueblo. Dice, trae una sábana de la Seguridad Social bien planchadita, dobladita, la trae aquí así, como el camarero. Dice, ¿qué quiere? Dice, no, dice que solo quiere hablar con usted y que espera hasta que usted termine la consulta. Bueno, pues dice, acaba la consulta con el último hombre, le dice, déjalo que pase. Entra el señor de la sábana para adentro y le dice, buenas tardes. ¿Sabe usted quién soy yo? Dice, pues no caigo ahora. Y como en la canción de Rafael, dice, yo soy aquel que una noche envolvió usted en esta sábana como un perro y lo mandó para su casa. Dice, y aquí le traigo la sábana para que se la meta usted por los cojones. ¡Pum! Y le tiró la sábana encima de la mesa, bien dobladita. Le dijo, adiós, buenas tardes. Dice, me quedé helado. Yo no reaccionaba, dije, ¿pero qué? ¿Quién ha envuelto yo en una sábana? Si yo no me acordaba ni del hombre ni de nada, cuando de pronto caí, digo, ¡ay, va! Dice, pero si este es el que metimos hace 3 meses para ahorrar los problemas, lo mandamos para casa. Claro, buscaron irrepetiblemente historias todos aquellos días y encontraron el paciente. Y la hija, él tenía allí dado su teléfono, porque era de un pueblo de la Vera, de Cáceres. Total, que dice, yo no me podía quedar así que llamé a la hija inmediatamente, que yo tengo que llamar a la hija. Le digo, oiga, ¿es usted la hija de un paciente que tuvimos aquí? Mire usted, ¿qué tal? Ay, no me diga usted que ha ido por ahí mi padre. Y dice, pues mire, es que ha venido aquí un señor, dice, con una sábana. Dice, bueno, ¿pero qué ha pasado? Dice, uy, doctor, dice, no se lo imagina, usted no había manera de quitárselo de la cabeza. Digo, ¿pero qué pasó? Dice, o sea, ¿pero es su padre? Dice, sí. Dice, pero bueno, ¿cómo está? Dice, pues ya lo ha visto usted, totalmente curado. Dice, pero bueno, se han hecho pruebas, han ido a algún otro hospital y tal. Pues dice, que va, no quiere ir ni a ningún hospital ni a ninguna parte. Ha dicho, ya pasa olímpicamente de los médicos de todo. Estaba el tío perfecto. Dice, ¿pero qué pasó? Dice, mire, usted se acordará que lo envolvimos en la sábana. Lo metimos en la sábana, lo montamos en la ambulancia y lo mandamos por el pueblo. Dice, a los 10 minutos de haber salido de aquí, del hospital, ya yendo camino de la sierra, de pronto el tío abre los ojos y se despierta, y de pronto se despertó. ¿Vio? Y empezó a mirar por los lados y se dio cuenta y se miró la sábana. Y cuando vio la sábana empezó a mirarme a mí sin hablar
Y de pronto se da cuenta de que vamos llegando ya, que vamos por la sierra, y me dice, hija, dice, abre la ventana, dice, que me entre el aire de mi tierra, que este cabrón que me han metido, que me han vuelto en esta sábana, se la va a meter por los cojones. Dice, yo lo siento mucho decírselo así, pero es que así fue como lo dijo mi padre. Digo, no, deme todos los detalles porque mire lo que me ha soltado a mí aquí, ¿no? Total, dice, bueno, ¿y qué pasó? Dice, pues nada, que así fui, así con eso, abrí la ventana, empezó a recibir el aire, llegamos al pueblo, ya pensando que se iba a morir en cualquier momento, de muerto nada, ya estaba espabilado y despierto. Llegamos al pueblo a la casa, lo bajamos en la ambulancia y lo metimos en la cama, pues nuestra, pues como estaba, con su pijama del hospital y con toda la historia. Dice, y estando en la cama, ya cuando despido a la ambulancia, me vuelvo para adentro y me dice, hija, hazme uno de esos caldos de gallina que tú haces que reviven a un muerto. Dice, que este cabrón de la sábana se va a acordar de ti. Chiquillo, dice, y lleva desde entonces con la obsesión del de la sábana que se va a acordar de mí. Dice, y empezó a comer, se le empezó a deshinchar la tripa, de pronto empezó a ir al baño, empezó a mejorar, y bueno, hace un mes que anda por el pueblo, y yo le decía, y con la obsesión de tengo que bajar, porque tengo que llevar, y dice, claro, dice, ya, allí se ha presentado, y esa es la historia. ¿Y no se murió después de dar la sábana? No sé cuándo se moriría el señor, porque no me contaron lo que más, pero desde luego, este señor ahí está, y eso que fue. Bueno, de alguna manera se hizo reaccionar, ¿no? ¿Y qué nació? Nació el poder en ti del Lázaro, levántate y anda. Y hasta los muertos se reviven. Entonces fíjate, si hasta un muerto podemos revivirlo, si hasta un muerto se puede revivir, ¿por qué no vamos a poder hacer eso en cualquier enfermedad? Y si no podemos, no será porque no se pueda, sino porque no sabemos. Entonces admitamos humildemente que no sabemos y derivémoslo a otro que sepa más que nosotros. Pero no le quedamos a él cortados porque nosotros nos hemos quedado cortados. Ese es el primer principio del terapeuta. Si en ti no existe la esperanza de curación, entonces ¿qué coño estás haciendo? Ya te olvídate, quítate del medio, tú no sirves. Entonces toda enfermedad tiene solución, principio fundamental. Luego no entremos en más discusiones. Si no somos capaces de hacerlo nosotros, derivémoslo a otro, pero empecemos por ese principio, porque desde ese principio es desde el que surge el descubrimiento. Desde ese principio estás abriendo la ventana, la puerta a oportunidades de que a lo mejor seas tú el que en ese momento encuentre la chispa y el movimiento terapéutico que otros buscaban. Miren, ¿han oído hablar ustedes de la fibromialgia, no? Sí, yo tengo una amiga que está tratada. Bueno, pues nosotros encontramos una clave de la fibromialgia maravillosa, pero hace poco un compañero nuestro encontró una clave ¿de qué? De la miastenia gravis. ¿Conocen esa enfermedad? Es terrorífica, se paralizan los músculos, se le caen los párpados, no pueden ya ni levantar los párpados, tienen que llevar una gafa con un aparatito que se lo levanta, se les paraliza toda la boca, todo, y ya acaban paralizados. La miastenia gravis, que es una enfermedad horrorosa, pues el otro día un compañero nuestro, investigando. ¿Y qué significa eso? Nadie en las intergéticas ni en ninguna otra historia ha sido capaz nunca de curar una miastenia gravis. Y sin embargo este señor pues se le ocurrió con un filtro de ¿qué? De anti-CRF. Es una sustancia, CRF, factor regulador del cortisol. Y hay una sustancia que se llama anti-CRF. Es decir, una sustancia que inhibe ese factor, que lo bloquea. Por eso se llama anti-CRF, factor regulador del cortisol. El cortisol es la hormona madre de la suprarrenal, es la que de los corticoides y todo esto es una hormona fundamental en el organismo. ¿Quién coño se le iba a ocurrir que eso tuviera que ver con la miastenia gravis? Pues este cogió el filtro, le detectó, le dio, cogió el filtro y empezó a testar y de pronto descubrió que había una resonancia tremenda, es decir, que el organismo reaccionaba fuertemente cuando le metías el anti-CRF y se dio cuenta de que estaba sensibilizado al anti-CRF, es decir, tenía activo en su organismo una sustancia que frena a la sustancia que regula el cortisol. Y entonces que hizo una técnica sintergética que se llama desensibilizar. Y con una técnica, buscando los puntos de resonancia, fue desensibilizando entre dos ANRAN, desensibilizando el organismo a ese factor, a ese anti-CRF. En cuanto quitó la información del anti-CRF, al día siguiente el paciente no tenía miastenia gravis. Y no lo ha vuelto a tener. Y lo repitió por segunda vez en un segundo paciente y se le curó exactamente igual. Y hoy gracias a eso todas las intergéticas del mundo saben que el factor anti-CRF, el anti-CRF, está implicado en la miastenia gravis. Pero hace 5 días me dices a mí, eso yo te hubiera dicho, la miastenia gravis te hubiera dicho no sabemos cómo se cura, pero no te hubiera dicho jamás que no tiene cura. Pero curioso, desde el momento que se hace de eso, y si eso automáticamente saliera en la prensa, en la internet, en todas partes,
quiere decir que dentro de 5 días la Myasthenia gravis sería como una infección y todo se curaría. ¿Y dónde se quedarían todos aquellos que mientras tanto habían estado pensando que eso era una enfermedad kármica que no tenía solución? Pues por favor, no caigamos en ese detalle. Entonces, una retina se puede curar. ¿Sabemos cómo? A veces no, porque ahí depende de cada cosa. Pero vámonos al cristalino. Teníamos una catarata, ¿no? Y ahora decimos, venga, ¿tenéis el cristalino ahí en la hoja? Pero pone, sí, en la página 24. Pero del ojo derecho. No, pero en la 26. Luego, si es una úlcera del cristalino, ¿qué significa? Pues la hoja blastodérmica, ¿la pone ahí? Sí. Ah, luego la úlcera del cristalino, primero es úlcera del cristalino, ¿no? Sí. Pero sigue a ver dónde aparece catarata ahí. Fase de... Amigo. Fase de... posconflictolisis. Ah, pero ¿qué es la catarata? Una condensación. ¿Es eso? ¿En la misma hoja? Sigue. En la blanca, hemos ido por orden alfabético. En manifestación orgánica. ¿No tienes tu blog? Te dejan uno, no, es que si no, no sabéis manejar la tabla. No, Eso era de cristalino y catarata. en la fase de resolución, en la misma página 24 viene. Pero ahí ya pues lo está buscando en la hoja blastodérmica que corresponde, que es el ectodermo. Pero estamos que tú no tienes tiempo para manejar todas las hojas blastodérmicas, porque en la consulta, por eso hicimos el alfabético, no me jodáis, que fue un trabajo de chino. Entonces tú dices, pues me voy a buscarlo en el orden alfabético. Claro, y ahí te va a dar todo lo que vas a encontrar en la tabla. Es una maravilla, hombre. Entonces, venga, leanlo ustedes. ¿Cómo empieza? A ver, uno que me lean. Hoja embrionaria. Hoja embrionaria externa, ectodermo. Bien, pues ya aquí nos paramos. Hoja embrionaria, ectodermo. Ya sé que el cristalino pertenece al ectodermo. Ya sé que son hojas azules. ¿Eh? Y ya sé que son hojas azules. Bueno, que corresponde a las azules aquí. Pero bueno, pero si en las azules vas a encontrar lo que aquí viene resumido. No me dé vuelta. Si tenéis un chollo, tenerlo por orden alfabético. Hoja embrionaria, externa, ectodermo. Luego ya sé que es un epitelio, el cristalino, que es un ectodermo, una piel, solo que en el ojo. Luego que sé que como ectodermo, en fase activa de conflicto pierde sustancia y en fase de solución se multiplica. ¿Y qué es la catarata? Una condensación, no es una úlcera. Luego debe ser que la fase de solución. Ya con saber que es un ectodermo, la fase de solución es lo que es la catarata. Formación histológica, carcinoma ulcerativo del epitelio pavimentoso. O sea, primero se produce como una úlcera del epitelio pavimentoso. Foco cerebral, encórter cerebral contralateral al órgano. Luego, si tengo una catarata del ojo derecho, cortes aquí atrás, occipital, en el izquierdo. Foco en corteza sensitiva central, rama oftálmica del nervio trigémino, situado en la parte temporal correspondiente. Microbio, tal manifestación orgánica, úlcera del cristalino en fase de posconflictolisis. ¿Veis? La manifestación orgánica que viene aquí es úlcera del cristalino en fase PCL. PCL es posconflictolisis. Es decir, primero hay la resolución, que es la lisis, resolución del conflicto, y en la fase siguiente es la catarata. Contenido biológico del conflicto, ¿qué es lo que a ustedes les interesa? Primero, lo que interesa es saber en qué fase se encuentra el síntoma que nos viene. Es una catarata, es la fase de solución de un conflicto. Y ahora, ¿de qué color de conflicto es? ¿Para qué? Para que no siga aumentando la catarata. Conflicto de separación visual muy fuerte. Separación visual. Los conflictos de la piel, acordaros, eran los conflictos de separación. La piel, el ectodermo. Claro, esto es un ectodermo, luego es un conflicto de separación. Alguien que se me ha ido de la vista, alguien que se me fue de mi vista. Puede ser algo, pero no es tan fácil ese algo, porque un algo no tiene tanto ropaje emocional para nosotros. Puede ser una finca que se te fue de la vista, puede ser que se te fue de tu vista al pueblo donde tú naciste, que es un algo, pero es un algo ya muy significativo en el terreno emocional. Exacto. Tiene que tener importancia emocional y pillarte colocado para poder hacer conflicto, porque no a todo lo que se le va algo de la vista hace un conflicto, por tanto no todo el mundo tiene que hacer catarata en fase de solución. Pero ¿qué se te ha ido de la vista? A lo mejor se te ha ido de la vista un sueño, un proyecto, una expectativa, una esperanza que tenías y te fue de la vista.
se te ha ido un ser querido, evidentemente, entonces tienes que pensar que se te fue y es esa madre que se le va o ese padre que se le van sus hijos de casa o se le van a vivir en el extranjero. Pero en esa fase hacen úlceras microscópicas que no se ven y que no dan sintomatología, solamente hacen una pérdida de visión, un poquito de pérdida de visión. Pero sin embargo al cabo del tiempo viene y ¿qué se te hace? Una catarata, porque ya ha vuelto el hijo, y justamente cuando el hijo vuelve, ¿qué? Se te hace la catarata, la fase de solución. ¿Y qué te impide la catarata? La visión. ¿Y por qué te impide la visión? Porque ya no tienes necesidad de buscarlo, porque ya ha venido, ya lo tienes. Ya necesitas mirar en la lejanía para verle y no encontrarle. Luego la fase de solución del conflicto, dice ya no necesita la agudeza visual de mirar hasta lo lejos. ¿De qué es eso? De que es precioso. Parecen las ranas de este Muy discreto, ¿verdad? Pero es pesado ya. ¿Y por qué se da en la mayoría de la gente mayor el tema de las cataratas? ¿Por qué se da en la mayoría de la gente mayor el tema de las cataratas? Vamos a ir entendiendo la vida. Tantas ilusiones perdidas, ¿no? Déjale, tranquilo que suene. Que parece, no, déjalo tranquilo, si parece las ranitas que hay en los parques de Colombia. Por la noche. Y en los hoteles. Y estás toda la noche. Son silbonas como ella sola. Entonces empezamos a ver que el órgano, la función hacia el órgano, ¿para qué sirve el cristalino? Para acoplar precisamente la visión. Para la lejanía. Es la lupa que me permite ver en la distancia. Entonces ya no veo. Entonces dice, ¿por qué a las personas mayores, a la mayor parte o a muchos de ellos se les producen cataratas? No a todos. Mi bisabuela con 97 años vivía en mi casa y cosía sin gafas y hacía todo y te veía, vamos, que te veía que tú asomabas, que la veías a ella por una esquina y antes de que tú asomaras ella te había visto a ti. Y no hizo cataratas en su vida, claro, era la dueña y señora de todos, los tenía todos controlados y dominados, no se le fue ninguno de la vista. Pero ¿por qué a las personas mayores? Porque las personas mayores se quedan solos, porque con la edad ya no ven a sus seres queridos, unos porque se murieron, otros porque se fueron a la distancia, y aquel que lo vive conflictualmente, que cuando ya al final se resigna, cuando se están yendo no hace catarata, la catarata es al final, cuando al final uno acepta, y ya por tanto no vive conflictualmente la situación, y acepta que los demás tienen que vivir su vida y encontrarse solos. Pero a esa suegra o esa madre o esa tía que todos tenemos, que no la aceptan ni a la de tres, que toda la vida está dando guerra y toda la vida reclamando a la gente, esa no solucionará nunca el conflicto, esa no va a hacer catarata, esa no hace catarata. ¿Os dais cuenta quiénes son los que hacen catarata? Esos que ya están en una paz, en una tranquilidad, son casi siempre muy buenas personas, llegan a un punto de eso de la vida, donde uno está más tranquilito, donde uno está más sereno, más condescendiente, ya no tiene conflicto, comprende que los demás se marchen. Entonces, si tú te lees, fíjate en qué poquita cosa puedes hacer rápidamente un conocimiento de toda la patología y de lo que es el significado de una catarata. Entonces, aquí lo tenéis en una... Entonces, ¿cómo podríamos tratar a esa persona que está empezando en un inicio de catarata? Porque es la fase de solución del conflicto, haciendo que no vuelva a caer en el conflicto. No vuelva a caer, porque lo que exacerba demasiado la fase de solución es precisamente volver a caer en él. Si yo me fracturo un brazo y hago un callo de fractura y en ese mismo callo de fractura me pego otro golpe, lo vuelvo a romper, el siguiente callo de fractura será más gordo, será más grande. O diciendo, coño, si esto por aquí ha roto 2 veces, la tercera ya tengo que hacer aquí un mamotreto para que no vuelva a crecer. Muchas veces incluso ese mamotreto es el osteosarcoma, que sale sobre un accidente, sobre un golpe dado, sobre una zona que ya estaba anteriormente lesionada. Lo que llamaría Speranski, segundo golpe de Speranski, ahí van encajando todas las cosas. Bueno, fase de solución del conflicto, vagotonía, fase de curación. O pacificación del cristalino como signo de curación, ya que el individuo animal que habíamos perdido de vista está de nuevo ahí, y el ojo tiene tiempo para repararse, catarata. El cristalino es un epitelio plano de tipo ectodérmico. Bien, es una respuesta exacerbada, ¿no? Y si es una respuesta exacerbada, nos tenemos que limitar a decirle al paciente, pues muy bien, ahí se ha quedado usted con su catarata, que al fin y al cabo está solucionado, ya ha solucionado usted el conflicto, disfrute señor, tiene su catarata. No, porque es una fase exacerbada. Entonces lo que tenemos que hablar con el paciente es de que no entra y salga en ese conflicto. En caso de catarata a lo mejor no sería tan interesante, pero ya sabemos que la fase de solución del conflicto difícilmente el organismo ya va a reabsorber eso, porque ya se ha cumplido su función. Entonces ahora tendremos que buscar otras vías para quitar la catarata.
¿eh? Como cuando a uno le crece una cicatriz más de la cuenta y le hace una cicatriz queloides. Es evidente que el organismo lo que pretendía era restaurar la herida. Lo que pasa es que se salió de madre. Pues oye, vamos a dejarla ahí diciendo no, que la naturaleza es muy sabia. Si te ha hecho una cicatriz de medio kilo, macho, aguántate, que eso es la historia. No, vamos a ver si la quitamos, ¿no? Entonces yo ahí en estos casos, aquí hay que mezclar todo a la hora de ser operativos, hay que ver lo que el paciente necesita. ¿Qué necesita? Quitarse la catarata, quitémosla. ¿Hay homeopatía que la quita? Sí. Sí. Yo la he visto. En todos los casos no. Como pasa con la homeopatía, como todo, es afinar, pero yo he visto quitarse cataratas en una mujer de 95 años totalmente ciega, desaparecer las dos cataratas, total, absolutamente, con una fórmula homeopática que le hizo un compañero nuestro. Y aceptó, y se le fue la catarata al carajo y desaparecieron las cataratas. Hay también alguna fitoterapia por ahí que consigue parar y dar marcha atrás a las cataratas. Y hay una buena cirugía ahora mismo que te quita la catarata y te queda nuevo. Claro, este no quiere. Hay otras medidas para hacerlo que no sean eso, pero lo que no vas a, lo que tú ya sabes es una cosa. Con Hammer sabes una cosa, que al ser una fase de solución y haber sido una solución exacerbada, ya no vas a poder dar cuenta por la otra vía. ¿Puedes disolver las cataratas? Sí, la visualización puede. Esa es otra vía. Puedes visualizar, lo sabíamos antes, que es visualizar él cómo va disolviendo esa congestión o esa condensación que hay en el cristalino. Y hay gente que lo hace y lo puede conseguir. ¿Se puede? Sí, a la visualización no hay barreras, se lo aseguro. Ninguna. La única cuestión es que saber visualizar. Y saber visualizar no es saberse la historia. Saber visualizar es, hombre, si tú concretas la idea, la puedes convertir en imagen. Hay una idea de abrigo, pero esa idea de abrigo está concretada en una imagen ya, ¿no? Y cuando yo digo abrigo, todos piensan en un abrigo, ya saben que es una cosa, con un saquito, con mangas y con todo, y que cuelga aquí todo eso. Ya tienes la imagen. Pero yo le digo, visualice usted la esperanza. ¿Sabe alguno? Pero yo sé que si hubiera habido aquí andaluces, inmediatamente se hubieran ido a un sitio. A la Virgen, ¿no? Claro. Y ese es el valor que tiene la Virgen de la Esperanza. Si sabes que es la Virgen de la Esperanza. Y si para ti esa Virgen significa la esperanza. Pero otros digo, visualiza la esperanza, hay que visualizar. Una situación que tuvo en un momento dado de esperanza. Y otro es un color. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Tú has visto el verde o qué has visto? Yo he visto, lo primero ha sido el color, antes de que el color ha sido el verde, así como... ¿Y entonces tú qué tienes, coge? ¿Qué tienes? Asociado el verde a la esperanza. Y si tú quieres meter a un paciente en la esperanza, ¿qué haces? Le envuelves en una burbuja verde, esmeralda. Y si tú ahora le vas a hablar al paciente de que hay que tener esperanza, antes de hablar, porque lo tienes metido ya en una burbuja verde. Claro. Y de pronto ese hombre empieza a tener esperanza donde no la tenía, y el ingeniero de camino dice, pues más que yo simpático a mí este hombre, según va saliendo por la consulta. Y ha cogido confianza, y ha cogido esperanza. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es? Somos simbólicos, el hombre es un animal simbólico, y porque ese simbolismo funciona. Entonces, si es capaz de atraerte a ti una imagen, inmediatamente una idea, eres capaz de convertirla en imagen, a través de la energía la puedes convertir en materia. Y entonces, ¿ahora dónde meto esa esperanza? Porque ahora vamos a llevarla más abajo. ¿Dónde colocamos esa esperanza? Venga, ya la tenemos en el corazón. ¿Y para qué sirve el corazón? Para bombear la sangre, ¿verdad? ¿Y con la sangre a dónde llegamos? Incluso a un tumor. Ese se está atiborrando de sangre. Está haciendo neoformación vascular. Fíjate, qué mamonazo. Crea nuevos vasos y todo para alimentarse. Y ahora voy yo y digo, sí, ¿eh? Pues ahora te voy a llenar de esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Color verde. Y yo le meto el verde por ahí. ¿Y qué es el verde? El color del etérico. ¿Y qué hago? Restituir la malla etérica del tumor. Eso es color verde, eso es color de esperanza. Estoy metiendo esperanza en el paciente. ¿Esperanza de qué? Restituir ¿qué? Toda la malla etérica, es decir, todo nuestro campo energético, donde resuena toda la conciencia con nosotros, lo que hace que la conciencia se precipite en la materia, el campo etérico, se visualiza en verde, el color de la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que todos seamos uno. La esperanza de que ese tumor vuelva a la unidad, vuelva y deje de ser individualista para que vuelva a la unidad. Porque ¿qué es la estrategia de una célula tumoral? La independencia. En aras de la individualización,
que cuando uno se individualiza se rige por el patrón de creced y multiplicaos para salvaguardar la vida. Instinto puro de supervivencia, la salvaguarda de la especie, multiplicarse. ¿Pero para qué? Para que renuncie. No necesitas estar individualizado, tú formas parte del conjunto. Fíjense que puede hablarle a un tumor, estamos haciendo visualización. Imagínense ese tumor en el hígado, le estamos mandando por toda la circulación hepática color luz verde. Y le estamos diciendo con eso, dándole la esperanza de que vuelva otra vez al redil, de que vuelva a trabajar para la comunidad. Porque si vuelve a trabajar para la comunidad, ahí le va la vida. Fíjate lo que hace el tumor. Hablamos esta mañana del separatismo. El tumor es la manifestación en lo físico ¿de qué? Del separatismo. Es la misma energía plasmada en la materia. Es la misma, el pensamiento es la misma idea plasmada en la materia. Es separatismo. Cuando ese separatismo llega a ser ya de una manera tan brutal que la célula solamente es capaz de resonar con el patrón separatista. Y el patrón separatista es: ande yo caliente, ríase la gente, yo me multiplico. Pero en su afán de multiplicarse se va a cargar incluso al organismo que la sustenta. Y al final, en su afán de sobrevivir, muere. En su afán de sobrevivir independientemente, muere. Mata a todos los demás que formaban parte de ella o que convivían con ella, pero muere ella. Fíjate qué estrategia más alucinante. Porque eso es lo que estamos viendo en la calle. Y eso es lo que nos pasa en la calle, nos pasa en la familia, nos pasa en todas partes. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a redir y sigue siendo célula hepática. ¿Se imaginan usted una célula hepática que dijera: no, paso de vosotros y del Estado de las autonomías, yo quiero ser independiente? Entonces la célula hepática dice: yo me independizo. Y entonces la escucha por vía sanguínea la del riñón, que está en el otro lado, y dice: che, yo también, porque yo no voy a ser menos que ese. Adiós todo el proyecto de conciencia que se supone el ser humano. Pues eso es lo que estamos haciendo fuera, exactamente igual que lo que hacemos dentro. Por eso el cáncer como está subiendo como la espuma. ¿Dónde? Aquí, en este país. Probablemente más que en otros países. Vamos a toda velocidad, los hospitales no dan abasto, están los servicios de oncología que se caen. Os lo digo porque yo el 90% de lo que trabajo es cáncer. Y es una diferencia con respecto a otros países de Europa, también se da mucho. No hay estadísticas todavía, pero yo pienso que tal como estoy viendo las estadísticas de otros países de Europa y del conjunto de Occidente, me da la sensación de que la anarquía es mucho más rápida. Aquí en España. Hay una cantidad de tipos de cánceres que podríamos hablar de eso largo y tendido. Pero, en fin, pero lo podemos hacer en lectura de conflicto emocional, pero podemos hacerlo también en lectura de esta, que al fin y al cabo eso no inhabilita a Hammer, sino por lo contrario, lo complementa más todavía. Entonces metemos el verde de la esperanza y estamos metiendo que un patrón de organización que significa vivir en comunidad, renunciar a la individualidad, sin dejar de ser individual. Pero a la individualidad como única estrategia de supervivencia, es la individualidad puesta al servicio de la unidad. Lo que realmente no te deja, porque la célula hepática sigue siendo célula hepática, no se va a convertir en célula renal ni en neurona, sigue siendo un hepatocito, pero un hepatocito puesto al servicio cumple con toda su función, disfruta como hepatocito 1000 veces más que un hepatocito que se separa y se convierte en célula tumoral, que no hay manera de pararlo y él mismo se quema y se cuece en su propia salsa. Y al final, en su afán de querer multiplicarse, se carga el organismo que la sustenta y se mueren todos y nos vamos todos al hoyo. Y es para decirle luego allí en el cementerio: anda, ¿y ahora qué, mamón? Nos liquidaste a todos, ¿y tú qué? ¿Dónde estás tú ahora, muriéndote con todos nosotros? Pues eso es separativo. ¿Vale? Bien, entonces ese es el color verde de la visualización, y por lo tanto en el cristalino podemos hacer lo mismo, podemos ir. Hay colores básicos. El violeta corta, deshace. Si usted lo hace con el violeta puede usted cortar adherencias. Con el violeta puede usted destruir toda una masa tumoral en violeta. Es decir, aquello que va en contra del sistema, a contrapié del sistema, en contrario de la inercia del sistema, que es la multiplicidad al servicio de la unidad. Aquel que se sale de madre, ese lo puede usted aislar y quitar y destruir en color violeta. Y luego mete el verde, no se olvide nunca, cuando corte con violeta después ponga verde. Verde esmeralda, porque ese es el verde de esperanza, ese es el ven para acá, se le dice al tejido, ese es volver a reconectar en la malla etérica, venga usted para acá. Entonces violeta con
como dicen eso de Saint Germain, fíjate que curioso, lo de Violeta de Saint Germain, tal, sí, el haz de luz de Saint Germain, corta literalmente. Ese fue mi primer movimiento. Yo les contaba antes, cuando yo vine de Colombia, que luego le curamos la otitis a mi hijo pequeño, que se la cogió nada más llegar nosotros a Colombia, de Colombia aquí a España. Pero antes de que eso ocurriera, que eso fue el segundo día de estar aquí, el primer día de llegar de Colombia, mi tío hizo una oclusión intestinal por las adherencias, porque estaba operado de estómago y todos los años hacía oclusiones intestinales. Y como hacía todos los años oclusiones intestinales, era verano, siempre las suele hacer en verano, pues pasaba una cosa, él fue quitado del estómago hace 40, 30 y tantos años, y saben ustedes que cada vez que operamos podemos producir luego es el reflejo que se produce en el intestino y en el peritoneo por el tacto, por el movimiento, que se activa precisamente el factor estimulante de colonia de fibroblastos, se produce fibrina. Esa fibrina que el cemento del organismo hace como telas, adherencias que pegan las tripas unas con otras, y a veces una tripa, su movimiento se da la vuelta, se engancha, es cogida y estrangulada o bloqueada por lo menos con una adherencia externa, y por lo tanto se produce una suboclusión intestinal. Hay que llevar al paciente al hospital, meterle la goma, porque claro, se hace todo un pantano para que eche para arriba y esperar a ver si poquito a poco se abre, pero si en 5 o 6 días no se abre, hay que llevarlo al quirófano y cortar la adherencia. Bueno, pues mi tío llevaba así todos los años un par de veces. Los que tenemos a pacientes de eso en la familia, pues ya estamos acostumbrados a esa historia, ¿no? Entonces a mí me habían enseñado, ¿acordáis?, el láser de mano en Cartagena de India, ¿no? Y nada más llegar, pues resulta que estaban mis tíos y mis padres y tal en la finquilla que tienen allí al lado del pueblo, un chalecito para el verano, y nosotros no cabíamos, entonces mi mujer y yo nos fuimos al pueblo a dormir, a la casa del pueblo. Y estando allí a la 1 de la mañana me llaman que mi tío se ha puesto malo y está otra vez con la oclusión intestinal. Entonces yo salgo corriendo, ya se lo conté a ustedes entonces. Salgo corriendo y nos vamos a la 1 de la mañana para allá, para el huerto que le llaman a la finquilla. Vamos para el huerto para allá y encontramos, y efectivamente, el hermano lo estaba con un dolor aquí que no se tenía, con un dolor que no se tenía, y eso ya pues estaba ya blanco, sudoroso, tal. Y entonces yo dije, esta es la mía. Pero ¿cómo vas a hacer esto allí delante de la familia? No, yo soy un hombre serio. Entonces cogimos a Manolo y lo llevamos a uno de los dormitorios, echamos a todo, a mi tía, a mis padres, a todo el mundo, quitaba esto fuera, y yo me quedé con Manolo a solas dentro, porque para eso ya era yo el médico y necesitaba testigo. Entonces le digo, a ver, te duele, no le podías tocar aquí, la boca del estómago, tenía un dolor tremendo. Digo, bueno, vamos a tumbarte, y le tumbaba. Le tumbo y cojo el pulso. Aquello me había dicho, Jorge, vete y coge el pulso, no sabía ni qué era el pulso. Cojo el pulso, pero le digo, cierra los ojos. Porque yo me sabía lo del violeta y lo del verde. Y entonces dije, esta es la mía, vamos a coger. Entonces yo cierra los ojos, yo le miraba, yo me he criado con mi tío catedrático en matemáticas, me crié toda la vida con él, hice todo el bachiller y toda la escuela y todo con él, o sea que para mí es como mi padre. Pero es un hombre así, bueno, era porque se murió este año. Así, pero recto como el solo, y claro, cualquiera le hacía una tontería a mi tío. Me pongo a hacer así con el dedito y digo, así que cierra los ojos. Pero los ojos, estaba los ojos, pues yo entonces me concentro y cojo violeta. Entonces yo voy visualizando. ¿Qué es visualizar? Como si viera las tripas, como si. Y visualizo y voy viendo adherencias. ¿La voy viendo de verdad? Que sí, es como si fuera de verdad. Entonces voy cortando con ella, y voy cortando con el violeta todas las adherencias, y no me imagino. Con el láser de mano. Con el láser de mano, claro, que es el mejor láser que hay. Sí. Violeta, 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 y estoy así 5 minutos. Y entonces empiezo a darme cuenta que Manolo empieza a respirar calmado, 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 coño, que Manolo está roncando. Y se echa a roncar. Y yo digo, pues mejor para mí. Si encima está dormido todo, ahora me voy a cebar yo aquí. Así que corto con el violeta y luego descargo y cojo el verde. Cuando ya he visto que he cortado todas. Fíjense que hasta en la terminología dice, cuando ya he visto que se escapa incluso, pero es que es real, lo acabas viendo. Entonces, viendo, pero como se ve en la visualización, no creas que lo va a ver como aquí. Y ahora con verde es como si fueras poniendo un calcetín de color verde esmeralda a todas las tripas, reconstruyendo todo lo que es la malla etérica que llamamos, que es el campo energético que entra dentro de las moléculas en todos los tejidos. Entonces, pues todo el tubo digestivo lo íbamos envolviendo en un calcetín verde, con verde haciendo así, chuchú, verde, 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 verde esmeralda por aquí, verde esmeralda por allá, para arriba, para abajo. Así que ya en un momento dado habría pasado pues me tiraría al menos 10 minutos haciendo esto, que eso es un tiempo récord, porque esto se hace en segundos. Pero como yo no quería mucho, me tiré minutos. No me podía convencer. Perdón, quedan 10 minutos. De acuerdo, muchas gracias.
Total, que el Manolo está roncando el eso, yo ya infundo mi láser y le digo, Manolo, le doy al señor hombre. Uy, digo, ¿qué? ¿Cómo estás? Dice, uy, me he quedado traspuesto. Digo, hombre, ¿qué te has quedado traspuesto? Y a ver, tócate, ¿te duele? Empieza a tocarse. Coño, no me duele nada. Que había dejado de sudar y todo. Dice, no me duele nada. Digo, a ver, levántate. Se levanta, se sienta en la cama. Y digo, ¿cómo estás? Dice, no. Ahora no, se me ha quitado todo. Dice, ¿por qué me has hecho? Digo, cosas raras de esas que te enseñan por ahí. Bueno, y está así, venga, pues ahora levántate. Estaban todos esperando fuera a ver qué pasaba, porque la cuestión era o yo arreglaba o nos íbamos al hospital echando chispas, claro, que estaba a 4 kilómetros. Sale Manolo, que se me ha quitado todo y no ha hecho nada más que recibir a toda la comitiva que estaban allí en el hall. Dice, va, ¿y qué pasa? Dice, el baño. Salió pitado para el baño y allí toda la oclusión intestinal desapareció. ¡Hola! Fuera. Y el Manolo se quedó feliz y contento, y viendo que el Manolo estaba estupendo, y ya mi tía tranquila porque ya había evacuado y eso era señal de que la oclusión ya no estaba. Nos fuimos mi mujer y yo a dormir al pueblo. Lo dejamos allí. Y a la mañana siguiente, sobre las 12 o así, volvimos al huerto y estaban mis padres debajo de una acacia tomándose su vinito, mi padre y mi madre. Cuando llegamos nosotros decimos, ¿qué tal Manolo? ¿Y Manolo qué tal? Dice, Manolo ha dormido como un lirón, se ha levantado esta mañana y dice, pa' ahí anda segando. Dice, se ha levantado esta mañana y ha dicho que hacía años que no dormía como dormía esta noche. Digo, hombre, qué bien. Entonces mi madre, que es más lista, dice, ¿y qué fue lo que tú le hiciste? Digo, yo nada. Digo, yo de esas cosas ya sabes tú que nos enseñan estos locos de los colombianos y tal. Digo, ¿por qué? ¿Por qué lo preguntas? Dice, porque esta mañana cuando ha salido le hemos preguntado, ¿qué te hizo? Dice, y no nos ha sabido contestar. Dice, mira, yo no sé lo que me hizo. Dice, yo solo recuerdo que me tumbé en la cama y yo me quedé dormido. Dice, y lo único que tengo es un recuerdo vago así mientras estaba dormido. Una cosa muy rara, dice, porque es que yo es como si estuviera sintiendo que alguien me estaba metiendo un trapo verde por entre las tripas. No, un trapo verde. O sea, dijo verde. Claro. Dijo verde y yo me agarré a la acacia. Casi me caigo. Claro, es que un trapo verde por entre las tripas. Y yo no había dicho nada a nadie de verde, ni mi mujer ni nadie sabía que yo había utilizado el verde. ¿Cómo iba a hacer yo semejante estupidez delante de la gente? Y aquello funcionó, y a partir de ese momento yo tengo cantidades de casos con adherencias que se los hemos quitado con esta misma técnica, violeta y verde, violeta y verde. Pero él había visto el verde. ¿Para quién iba ese verde? Ese verde iba para este incrédulo, para que se diera cuenta que efectivamente lo que yo estaba visualizando era lo que se estaba viendo, y él había resonado, cuando anula su conciencia, su intelecto, estaba resonando con el verde porque yo estaba metiendo verde. Nunca más volvió a tener una oclusión intestinal. Nunca más. Se ha muerto ya de mayor, pero sin oclusión intestinal de ningún tipo. Y al día siguiente es cuando a mi hijo le viene la otitis. Digo, trapaca esa otitis, hombre, que ahora mismo me la cargo. Y en 5 minutos se fue al carajo la otitis. con el rojo, ¿no? Con el rojo y con el verde, porque el rojo es antiinflamatorio. El violeta corta, el rojo es antiinflamatorio. Y el verde recto. También es un tonificante, estimulante, pero es antiinflamatorio. El rojo rubí. Fermín, y en eso que has contado del trabajito que te hicieron en Caracas... Lo he contado fuera de... No, deja, ¿no? No, solamente es tú estabas alineado y todo eso, y a pesar de todo eso... Puede ser que no estuviera alineado. Me cazaron en un programa de televisión. Que tú salías en televisión. Hice un programa de televisión y en ese momento, con todos los follones que se organizan en un programa de televisión, el directo, todas esas historias, pues debí de colocarme en un momento dado y ahí me cazan. Porque si no dejas puertas así de... Además ahí estás dando la imagen, por la imagen te cazan más fácilmente. Y como ya me esperaban, porque había hecho antes 3 programas de radio, pues ya me tenían fichado, y se ocurre uno decir tonterías en sitios, vamos, tonterías de estas, como estamos hablando, en un sitio donde no se debe de hablar de corazón y de amor, porque eso es tanto como decir que soy un antirrevolucionario. ¿Entiendes? Porque aquí la cuestión es la revolución. ¿Entiendes? Pues ahí fue por lo que yo deduzco, pero así yo luego ya me di cuenta de que me habían cazado. Es que cuando te despistas, te desalineas, pues es como una banda frecuencial. Pierdes tu frecuencia y se te cuela cualquier otra frecuencia. Ahora, si los hay que son tíos que sepan manejar esa frecuencia, porque te digo, es que puedes hacer cualquier cosa, es que la energía sigue al pensamiento, y el que le da la actitud al pensamiento eres tú, y la energía que mueve es fruto del pensamiento. Por eso puedes matar lo mismo que puedes curar. Eres tú quien decide. Entonces, bueno, pues con esa historia vemos, por ejemplo, que todas esas hipercondensaciones, y ahí le estoy dando una clave muy importante de cara a Hammer,
Si hemos visto que las ectodermos y mesodermos crecen en fase de solución, ¿qué tendríamos por tanto como herramienta terapéutica importantísima y que en la sintergética es vital, y es vital porque funciona? Ya a la hora de conflictuar, lo que nos interesa a la hora de tratar el conflicto es de aflorar esa situación, ponerla encima de la mesa, hablarla o de partirla con el paciente, porque ya no importa tanto, sabemos que es capaz de solucionarlo. No es como que viene un conflicto activo de endodermo que no sabemos si va a ser capaz de solucionarlo o no, y le podemos meter en un conflicto mucho más grande. Pero ese ya ha demostrado que es capaz de solucionarlo. Solo hay que decirle una cosa: hay que hablar con él y llevarle en la conversación a que sepa que ese tipo de movimiento que está haciendo, de sentimiento dentro, de entrar y salir, es el causante de esta historia. Como ya nos ha demostrado su capacidad de resolución, para que no vuelva a activar y no tenga que volver a resolver, que volvería a hacerlo. Esa es la artrosis, por ejemplo, y volvería a echar capas, y son las hiperoctosis en los huesos. ¿Entiendes? Entonces ahí, eso es la parte emocional, la tratamos de esa manera. Ahí sí que hacerle partícipe a él es una buena herramienta. Si no, estoy en contra de que se le haga partícipe al paciente. Cuando se puede, se debe. Entonces se le hace partícipe. Pero ahora viene nuestro trabajo. Nuestro trabajo es disolver esas hiperoctosis. Nuestro trabajo es disolver toda esa respuesta excesiva y repetitiva por diferentes soluciones de conflicto que, como en una perla, han ido echando capas alrededor de la arena y han acabado haciendo la perla. Entonces ahí cualquier técnica de ustedes que utilicen para eso, para disolver una fibrosis, bendita sea, y hay gente como vosotros, los osteópatas, que la disolvéis con la manipulación y manejando las fascias y todo esto. Pero si a la vez que estás manipulando estás inhibiendo el factor de crecimiento de fibroblasto, que es el que produce la fibrosis, ¿mediante qué? Mediante bajar el arquetipo del factor inhibidor, que lo hay, y lo estás plasmando a través de la red de la colágena, que sabes que está conectada con el segundo centro de la energía reticular, que eso son cositas que vas a aprender en sintergética, y son muy fáciles. Pero tú no sabes nada de sintergética, entonces la estás rompiendo con violeta y la estás sanando y la estás recorriendo luego todo para que no vuelva a crecer con verde. Entonces yo estoy trabajando una artrosis con las manos y estoy manipulando una articulación y entonces está inflamada y le meto rojo y con el rojo la desinflamo. Y después le meto violeta para cortar todas las adherencias y fibrosis que se hayan producido y todos los crecimientos anómalos del hueso que se producen en la degeneración de los cartílagos. Y después le estoy metiendo verde y lo estoy visualizando. Y si me lo creo, está funcionando. Y a la par le he contado al paciente, oye, pues mira esto, entonces podemos hacer muchísimo. Y el paciente puede entrar ahí perfectamente sabiendo cuál es el tema, a corregir esa faceta, porque lo que Hammer hace, y lo decía al principio, es una cosa fundamental, que es que no tienes que pegar un cambio general y total de 180 grados en tu vida, sino solamente en aquella faceta que el colorido del conflicto pone de manifiesto que no tienes recursos ni lo estás haciendo adecuadamente para ti. Ahí le pegas el cambio. Entonces, podéis utilizar las tablas de esa manera, y mañana vamos a ver las tablas ya de arriba abajo, de abajo arriba. Es decir, cómo traducimos eso luego a nivel de las otras tablas, es decir, de las que vienen ya aquí. Esto era, en resumidas cuentas, una tabla entera que estaba colgada en la pared, en color, de la tabla de Hammer, donde estaba todo esto, con letra un poquito más gorda, donde la gente que aprendía, pues lo tenía colgado aquí, y desde aquí miraba y veía el conflicto, y veía el colorido y todo, porque sabía lo que era, ¿no? Pero ustedes lo tienen aquí. Busquen cualquier enfermedad. Si no la encuentran, mañana me la preguntan. Pero uno dice, tengo un tío que tiene parálisis facial. La tengo aquí ahora. Y dice, ¿cómo puede ser una parálisis facial? Dice, pero esclerosis múltiple. Y ustedes van a esclerosis múltiple y se van a encontrar una fantasía maravillosa que hay ahí de por qué se produce la esclerosis múltiple. Están todas las enfermedades. Desde un punto de vista emocional se produce. ¿El anti-CRF se ha probado también en la esclerosis lateral amiotrófica, como es una parálisis también? No, no lo hemos probado. Lo que sí hemos probado el anti-CRF es en la fibromialgia. Alucinas en colores, pero todavía no estamos autorizados para pasar esa información porque tenemos solamente 5 casos en los que hayamos ya utilizado el anti-CRF. Pero lo que sí hemos visto es, no se lo digas a una amiga, que estoy diciendo que todavía no podemos dar eso como platillo ni ofrecerlo como terapia. Te lo diré cuando tengamos más casos. Pero que... El primer caso que yo vi cuando llegué a la consulta de Jorge Carvajal era un médico norteamericano, de unos 35 años. Él estaba sentado aquí y el Jorge estaba ahí, me puso al lado suyo. Era la primera vez que llegaba a su consulta. Yo no sabía nada de bioenergética, ni sintergética, ni nada.
Y entonces veo que le está preguntando, él hablaba castellano, bastante bien. Pregúntale, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. ¿Y qué tal? Pues bien. ¿Tardaste mucho en mejorar? No, fue progresivo, a los 6 meses ya estaba bien. Bien, túmbate en la camilla. Lo tumba en la camilla y le empieza a poner todos los espejitos esto y las historias de estas, y allí lo deja tumbado y se va. Y yo me voy detrás de él a otro despacho, claro. Y cuando vuelvo para acá, pues el otro señor ya lo está levantando, me vuelvo para atrás antes de que viniera Jorge del otro y me encuentro el señor ya le ha quitado una enfermera las cosas y ya está. Y entonces yo miro la historia clínica del paciente y me encuentro esclerosis múltiple. Digo, será inicial. Entonces, como hablaba español, le pregunto. Dice, no, yo vine aquí en silla de ruedas, con sonda nasogástrica, sin poder hablar y sin mover absolutamente ya nada, en fase terminal de esclerosis múltiple. Digo, ¿qué te hizo? Dice, lo mismo que me ha hecho hoy. Digo, ¿pero cuántas veces has venido? Dice, no, la de hace un año y ahora, porque me dijo, vuelve dentro de un año. Y yo pensé para mirar adentro. Digo, ¿pero qué me dices? ¿Pero qué pasó? ¿Pero cómo fue? Ya me lo estuvo contando todo. Dice, y lo primero es que yo no pude evitar venir, porque era el médico clásico. Dice, no pude evitar venir porque mis padres me montaron en un avión, que como yo no me podía quejar, porque no estaba en situación ni de quejarme ni de nada, yo solo pensaba, pobrecito, mis padres hay que ver qué voluntad tienen que curarme, y esto no tiene cura, y esto no va a curar nadie. Fíjense, porque este iba en contra. Este no solamente no va a favor, sino en contra. Aquí nos podríamos plantear entonces la historia de si el paciente no quiere, ¿para qué le vamos a llevar? Desde la perspectiva, por eso la frase que decíamos hoy, padre, dame lo que yo te pediría, si supiera lo que me conviene. Así no te equivocas nunca. Y entonces a este hombre lo llevaron para allá y él todo el camino fue pensando, anda, que meterte un viaje de los Estados Unidos aquí a Colombia, ¿sabes tú? Que todo eso tercermundista. Pobrecito, lo que desesperado está. Y cuando llega allí, y este que dice, no me tumbó la camilla ni nada, porque yo estaba en la silla de ruedas, me voy a tumbar. Me puso estas cositas aquí según estaba sentado y todo esto, estuvo conmigo 5 minutos, 10 minutos a lo máximo, y le dijo, ahora ya te puedes ir. Y te veo dentro de un año. Y digo, bueno, pues dentro de un año ya ves tú. Y yo me reí para mí adentro pensando, pues dentro de un año será cara dura. Digo, vaya viaje estúpido que hemos hecho. Y me fui para allá más cabreado que había venido, sin poderlo manifestar. Y dice, a los 15 días empecé a tragar. Al mes empecé a hablar. A los 3 meses me levanté de la silla de ruedas. A los 6 meses hacía footing por mi barrio. Dice, y ahora estoy perfectamente. Pues hago un año y vengo a cumplir que me dijo que te veo dentro de un año. Pero es que claro, ¿quién podía imaginar eso después de cómo se trataron en la entrevista? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien, porque el otro no salía de su asombro y digo, ¿pero qué te hizo? Entonces ya me fui luego detrás de Jorge y dice, sí, hermano, estamos teniendo muy buenos resultados con la esclerosis múltiple. Entonces, ¿todas son así? No. Pero que pueden ser así, muchas sí. Hay muchas maneras de afrontar una esclerosis múltiple. Bueno, mañana ¿a qué hora venimos? A las 10 de punto. Pues venga, buscaros enfermedades raras que busquemos en las tablas.